Good morning. Buenos días. Me da mucho gusto verlos a todos a esta hora tan temprana. Muchas gracias. Soy David Tice, secretario de prensa del Banco Mundial. Gracias por participar en esta conferencia de prensa con el presidente del Banco Mundial, señor Malpass. Dará sus comentarios introductorios, después pasaremos a sus preguntas y si pudiera solicitarles que se atengan a una sola pregunta y se identifiquen cuando empiecen. Gracias, espero que todos estén bien. Señor Malpass, tiene usted la palabra. Gracias, David. Hola a todos. Buenos días a esta hora tan temprana. Las reuniones han estado funcionando bien esta semana, ha habido muchas interacciones y es en el contexto de una economía mundial que está desacelerándose en 2023. Esto es debido a la persistencia de la inflación, los precios de hidrocarburos elevados, trastornos crediticios que ha habido y el mundo se encuentra en este periodo prolongado de normalizar las tasas de interés después de un periodo prolongado de tasas de interés muy bajas. Así es que tomará un poco de tiempo para que los precios de activos se ajusten y también para los flujos de capital, para que puedan pasar a usos más productivos. La mejor forma de poder salir de esto para el mundo sería contar con políticas que generan más crecimiento, más producción, mejores niveles de vida para las personas y evidentemente eso es lo que constituye la meta del Banco Mundial para los países en desarrollo. Tenemos que salir de este ciclo donde el capital del mundo ha sido absorbido simplemente en pagar deudas nacionales y también en reembolsar a las personas que ya tienen dinero. Y tenemos que salir de esto y adentrarnos en usos productivos para nuevas inversiones. Nuestro informe muestra que los niveles de inversión en los países en desarrollo no son adecuados para aumentar su crecimiento y en muchos casos ni tan siquiera se mantienen al ritmo del agotamiento de capital que se está dando en esos países. Y todo esto se ve amplificado contra los pobres y eso de nuevo es lo que constituye la misión del Banco Mundial, el ver el alivio de la pobreza, prosperidad compartida y niveles de vida que suben de manera sostenible. Ese fue el resultado de nuestras conversaciones con el directorio sobre la evolución del Banco Mundial. Hemos adoptado un esfuerzo a largo plazo, muchos meses hemos tardado en desarrollar y crear esto. No entraré en todos los detalles de esto, pero mencionaré que hubo mucha claridad en cuanto a reafirmar las metas de aliviar la pobreza, siendo esa la meta primordial, y de dar un impulso a la prosperidad compartida. Y eso se encuentra al meollo mismo de nuestro trabajo. El avance para alcanzar esas metas requiere de un enfoque más concentrado en sostenibilidad, resiliencia e inclusividad. Así es que todo eso ahora está siendo implementado a través de las políticas operativas del banco. También en este proceso de la evolución del Banco Mundial, manifestamos nuestro compromiso de fortalecer nuestro modelo operacional, fortalecer nuestro servicio a todos los clientes y para ello se involucran a los países de ingreso medio, así como los de ingreso bajo. Y también hubo una convergencia en formas de dar un impulso a la capacidad financiera del Banco Internacional o para reconstrucción y desarrollo. Al bajar la capital, el coeficiente de capital a préstamo, y hay un piloto para mercados de capital e inversionistas en ese mercado, y hay un programa de garantías bilaterales realzado, y todo eso nos puede dar 50 millones de dólares de nuevo financiamiento con el BIRF en los próximos 10 años. Y quiero mencionar que ayer fue un día cargado de actividades aquí en las reuniones de primavera del Banco Mundial y el FMI. Participé en varias reuniones y a menudo copresidí reuniones sobre la evolución de los multilaterales, sobre la mesa redonda mundial sobre la deuda, donde vimos diferentes maneras para reducir la deuda, la mesa redonda mundial sobre deuda soberana, y mencionaré varias conclusiones de ellas. La oportunidad de las cosas es muy importante. Los inversionistas requieren de cierta confianza sobre cómo habrá de avanzar el proceso. Debemos contar con información que será compartida en etapas precoces y habremos de compartir el análisis de sostenibilidad de deuda desde el principio del proceso y estamos trabajando en una nota para las reglas que seguiremos para ello. Y hubo un llamado para divulgación de contratos. La transparencia es sumamente importante dentro de este proceso. También
conversaciones y acuerdo en el sentido de que debe haber una carga igualmente compartida entre acreedores como parte del proceso de reestructuración, y tendremos un taller sobre ello que dará inicio en mayo para poder hablar sobre las técnicas de eso. También ayer, además de deuda y multilaterales, tuvimos la reunión sobre Ucrania. Conforme continúa la guerra ahí, hubo reuniones también del G20 que procedieron hasta ayer por la noche, reuniones del G7 y también muy importante el Comité para el Desarrollo del Banco Mundial, que son nuestros gobernadores. Hubo un fuerte endoso del liderazgo del Banco Mundial y del proceso de evolución que está en curso para el Banco Mundial. Así es que al pensar en la imagen macro de qué está sucediendo, es este crecimiento más lento en el mundo, donde los problemas se amplifican en los países en desarrollo. El Banco Mundial está trabajando en todos estos problemas, pero la realidad del mundo es que no contamos con recursos suficientes y los problemas de hecho aumentan y crecen. Al pensar en el Banco Mundial hacia el futuro, trabajando de manera más denodada, más eficiente, mejor, más fuerte, sobre proyectos que tienen impacto en el mundo, todo ello es parte de la meta de la administración. Gracias. Muchas gracias. Escucharemos las preguntas. Un poco más de luz, por favor, porque aquí hay un poco de oscuridad. Pero veo aquí a Xinhua. Si le podemos acercar el micrófono y si pueden, como digo yo, darnos más luz para ver al público. Gracias, David, por aceptar mi pregunta. Recientemente has alertado acerca de una desaceleración económica en el mundo, con excepciones notables, China y la India. ¿Puede decirnos más acerca de este impulso dentro de la economía mundial y qué quiere decir este cambio en las perspectivas respecto al paisaje o panorama mundial? Cuando el confinamiento de China terminó, vimos un repunte para China. El crecimiento 2023 pudiera llegar a 5,1% tras un crecimiento de 3% en 2022. De manera que esto es un repunte y complementa el crecimiento mundial. También refleja los esfuerzos desplegados por China, esfuerzos explícitos de tener un proceso de apertura más rápido para China y que las cadenas de suministro empiecen a unirse para pasar a las cadenas mundiales también. Esto en el contexto del reajuste de las cadenas de abastecimiento mundiales tras los años de COVID. Ha habido una gran dependencia sobre China, así que el mundo ha tratado de diversificar sus cadenas de abastecimiento y en ese contexto el crecimiento de China complementa lo que se requiere para 2023, pero también deja abierto un reto para el mundo, como obtener la producción más eficiente de manera diversificada, y esto a nivel mundial. Gracias. Veo a Shantai Hu aquí con la corbata roja. Muchas gracias y buenos días. Quería preguntar lo siguiente en cuanto a la mesa redonda sobre la deuda soberana mundial. ¿Cuánto progreso se registró y cuál es la situación con relación a lo que ustedes quisieran ver en este momento en lo que se refiere al alivio de la deuda y reestructuración de la deuda en los países de bajos ingresos? Una reestructuración quiere decir que se produzca un cambio en el contrato de la deuda, de manera que haya más sostenibilidad para el país. Esto puede hacerse mediante un cambio en las tasas de interés de un préstamo o cambiar el vencimiento o reducir el capital del préstamo. Esta es la meta final para los países. El marco común del G20, ese proceso ha tratado de iniciar esto, pero en el Banco Mundial hemos tratado de ver cómo mejorar ese proceso del G20 para que sea más oportuno y que le dé impulso al proceso y que pueda producirse un resultado en lo que se refiere a la sostenibilidad de la deuda de los países. O sea, todavía queda mucho por hacer y los detalles son importantes. Estamos hablando de Zambia, que ha estado presente en las reuniones. Ellos han estado trabajando desde hace 2 años con la comunidad mundial para poder reestructurar su deuda. Esto en el contexto
de un programa económico muy positivo de Zambia, tienen más que, o han hecho más que cualquier otro país en cuanto a disciplina fiscal, políticas orientadas hacia el crecimiento que permiten fortalecer la economía. Ahora bien, todavía no tienen un texto para la reestructuración de la deuda que les permita reducir la carga de la deuda. Y abrigamos la esperanza de que haya un memorando de entendimiento, sea un MOU, como se le ha dicho, o MOE, que es la meta de este proceso que se producirá esta semana o la semana que viene. Claro, China tendría que aceptarlo y esto forma parte importante de ese acuerdo. Los acreedores del sector privado son de importancia decisiva y tienen que participar plenamente. Ayer dijimos que el Banco Mundial está dando un alivio de la deuda implícito a través del proceso de la IF, que es el Fondo para los Países Más Pobres, y que continuamente ofrece un alivio considerable a través de donaciones. En Zambia, por ejemplo, empezaremos el 1 de julio con toda nuestra asistencia, que será a través de subsidios de donaciones. Entonces, le toca a los demás acreedores, sobre todo a China, el plantear un alivio de la deuda que le permita al país ser sostenible. Podría repasar esto país por país. En Ghana estamos esperando a que se forme el comité de acreedores. En Etiopía estamos esperando a que hayan reformas estructurales que les permita trabajar con un programa del FMI. Esto nos lleva al sistema cambiario. Están utilizando un sistema de tipo de cambio doble, en el que el financiamiento del tipo de cambio oficial para un grupo pequeño de personas es sumamente costoso. O sea, hay que alejarse de eso, de manera que pudiera haber un crecimiento más resuelto en Etiopía. En mi opinión, si se mejora el sistema cambiario, el capital volvería a Etiopía. En este momento, los exportadores mantienen sus fondos fuera de Etiopía. Y si unificaran el tipo de cambio, cosa que está siendo objeto de debate dentro de su programa económico, pues habría una cantidad enorme de inversión que volvería a Etiopía. Y esto mejoraría considerablemente una situación desesperada, la situación desesperada de África del Este. En África del Este hay una hambruna, hay terribles condiciones climáticas y una escasez de fertilizante, cosa que se ha visto en todo el mundo. Esto debido al alto precio y falta de disponibilidad del gas natural. Así que estos son todos desafíos dentro del marco de deuda. Gracias. Gracias. Pasemos aquí a la persona que está en verde. Thank you, David. Gracias, David. De Egipto. Tengo dos preguntas. Me voy a concentrar en Egipto. La primera pregunta es que el Banco Mundial espera que la deuda de Egipto baje significativamente en 2023 y más allá. ¿Cómo lo ve y cuáles son los factores que están impulsando esto? Segunda pregunta, ¿cómo ve los acontecimientos recientes en Egipto en cuanto al apoyo del sector privado, esos procedimientos vinculados a ello, y cómo apoya el Banco Mundial a Egipto en estas épocas que plantean grandes desafíos? Gracias. Estaba yo buscando nuestras previsiones para Egipto. En 2022 mostraba 6,6% de crecimiento real y estamos queriendo llegar a 4% en 2023, pero debo señalar que en los países que tienen devaluaciones actuales que se están dando y altos niveles de inflación, es muy difícil rastrear el crecimiento real, porque conforme sube la inflación, la carga cae en los pobres, porque no pueden mantenerse al ritmo de la elevación de precios. Plantea enormes desafíos. Hemos trabajado estrechamente con Egipto en estos últimos años y el FMI también lo ha hecho, elaborando un programa que sea más robusto en cuanto a la participación del sector privado. Alentamos igualdad de condiciones entre las industrias paraestatales y el sector privado, que a su vez permitiría que se dé más inversión y también inversión innovadora, fortalecer más la agricultura, que podría ser útil, y al ver la carga de la deuda que se está elevando, eso es en parte porque el PIB nominal ha bajado después de las devaluaciones. Cuando uno calcula, y de hecho este es un problema general para los países donde tienen su deuda denominada en dólares y su moneda se debilita,
hace que la carga de la deuda y la carga del servicio de la deuda sea aún más costoso para los habitantes del país. Así es que ese es un argumento para los países y este argumento lo planteé en mi discurso en Níger hace 2 semanas. Es muy importante que los países tengan un marco macro, o sea, fiscal, monetario y políticas de moneda, que todos trabajen para crear estabilidad. Y si pudiera yo dejar ese mensaje para la gente, al ver los desafíos que enfrenta el mundo hoy en día, tenemos las economías avanzadas con una desaceleración y que no comparten mucho en cuanto a capital con los países en desarrollo. Así es que será sumamente importante, de hecho urgente, que los países en desarrollo ajusten sus economías para sacar lo mejor de los recursos limitados con los que cuentan en el mundo. Y eso repercute directamente en la disciplina fiscal, separación de políticas monetarias para que los bancos centrales no tengan que monetizar el déficit fiscal. Hay que focalizarse en tener políticas que permitan estabilidad en la moneda para que se pueda mantener baja la inflación. Y también las cosas comunes y corrientes de liberalización del comercio y el permitir la participación del sector privado, o sea, políticas regulatorias que ayuden a los sectores privados de los países a que crezcan de manera robusta. Así es que para Egipto esperamos fortalecimiento en el futuro. Y creo que puedo decirles que el Banco Mundial está listo y dispuesto a ofrecer ese apoyo. Será sumamente importante tener esas mejorías en el entorno de negocios para que el crecimiento pueda fortalecerse en el futuro. Gracias. Gracias. Aquí veo a la Folia de Sao Paulo. Hi, thank you very much. Muchas gracias, David. ¿Podría hablar sobre las bajas proyecciones, no solo para América Latina, sino también específicamente para el crecimiento de Brasil este año? Y quiero oír sus expectativas y preocupaciones para la economía brasileña en el nuevo gobierno. Gracias. Le diré a todos que tenemos 2,9% de crecimiento real en 2022 y desacelerándose a 0,8% en 2023. Así es que las personas deben saber que Brasil había elevado las tasas de interés antes que otros países. Recuerden ustedes la conversación en 2021-2022, si la inflación iba a ser transitoria, y los grandes bancos centrales esperaron sus aumentos en las tasas de interés, pero Brasil ya había visto el riesgo y estaba elevando las tasas de interés desde entonces. Lo que eso significó es que ahora estamos viendo esa reacción demorada a la elevación en las tasas de interés y las incertidumbres con las elecciones que se plantearon. Así es que al ver a Brasil tenía un enorme potencial, claramente, y esa es una frase común para Brasil. Parte de ello es agricultura, las cadenas de logística, de suministros que pueden provenir de Brasil. Y una de las oportunidades en el mundo para Brasil es como productor agrícola. Importa enormes cantidades de fertilizantes de África, fabrica alimentos de manera eficiente y exporta al mundo en ese sentido. Pero la desaceleración también señala ciertas preocupaciones que tienen los inversionistas, y este es un desafío a nivel mundial. Los inversionistas o los flujos de inversión a los países en desarrollo en términos generales se han convertido en flujos de salida. Así es que para Brasil es una época urgente el contar con buenas políticas económicas para que haya crecimiento más rápido. Y eso permitiría el gasto que está tratando de llevar a cabo el gobierno para propósitos sociales y para propósitos ambientales, para cambio climático. Así es que lo que es vital es contar con un enfoque importante en crecimiento más rápido en el futuro, y creo que las buenas nuevas son que las tasas de interés ya han subido, así es que esa no es una cuestión tan apremiante. Lo más apremiante es la disciplina fiscal y es la eficiencia de la política regulatoria para apoyar el crecimiento. Parece que no le he hecho demasiado o no le he prestado demasiado atención a África, así que pasamos aquí a una pregunta sobre África. Quiero que quede claro que el Banco Mundial trabaja muchísimo con África. Casi la mitad de nuestros compromisos están dirigidos hacia África. Acabo de estar en Níger y Togo
fue un viaje muy interesante en zonas frágiles de África que nos muestra los retos de fragilidad que vemos, porque a medida que se desacelera el crecimiento, esto ejerce aún una mayor presión sobre los países que enfrentan esa fragilidad. Gracias, señor Malpass. Creo que estas serán sus últimas reuniones de primavera. Entonces me pregunto si puede hablarnos de su mandato. ¿Piensa usted que ha tenido éxito? ¿Hay algo de lo cual se arrepienta? Y en cuanto a Nigeria, justamente vamos a tener, un nuevo gobierno. ¿Puede usted hablarnos de la economía de Nigeria? ¿Tiene alguna recomendación que hacer en lo que se refiere a los subsidios que da el gobierno? Gracias. En cuanto a Nigeria, el crecimiento fue de 3,3% en 2022 y 2,8% en 2023, como lo habíamos previsto. Una gran prioridad para el Banco Mundial es la prosperidad compartida y sostenible. Y al pensar en Nigeria, ahí hay una serie de cambios que se requieren para que ese proceso pueda proceder. Nigeria tiene un PIB, una gran parte de su PIB es el petróleo, lo cual quiere decir que mucha gente en Nigeria enfrenta problemas de pobreza y tiene que haber un enfoque directo sobre eso. También enfrentan una inseguridad en la parte norte y oeste del país, inseguridad que representa un gran reto. De ahí que el Banco Mundial esté trabajando con ahínco en Nigeria, pero además está trabajando para tratar de contar con un sistema económico que sea más productivo. En otras palabras, Nigeria tiene una protección comercial que obstaculiza el desarrollo de su mercado, tiene un tipo de cambio doble que es sumamente costoso para su pueblo. O sea, es difícil y costoso mantener ese tipo de cambio doble. Tienen una alta tasa de inflación y no hay suficiente diversificación de la economía como para que haya progreso suficiente. De manera que, como lo indicó su pregunta, ¿cuáles son algunos de los éxitos logrados? Pues el Banco Mundial pasó por una serie de crisis en el sentido de que COVID afectó no solo a los países, sino también a los funcionarios del Banco Mundial. O sea, afectó a ambos y hemos tratado de proceder rápidamente para prestar la asistencia a los países durante ese periodo. De hecho, hubo un aumento a 150.000 millones de dólares de ayuda del Banco Mundial, un nivel sin precedentes. Y luego la crisis más reciente, a saber, la invasión de Ucrania por Rusia y los efectos consiguientes sobre los precios de los alimentos y fertilizantes con escasez de estos y de la energía en todo el mundo, pues aumentamos aún más el financiamiento. La gente, los funcionarios del Banco Mundial estaban trabajando 24 horas del día para que pudiera haber operaciones de préstamo, de concesión y de nuevas inversiones para los pueblos del mundo. Creo entonces que esto fue un éxito y me siento orgulloso de los resultados a nivel del Banco Mundial. Pero quería darles el contexto para Nigeria, Egipto y otros países en donde el verdadero éxito del Banco Mundial sería si hay países en donde a la gente le va bien y que esto continúe hacia el futuro. Creo que eso requerirá un cambio considerable en el mundo. Y eso, en cuanto a lo que usted me pide, que lamento, pues mi esperanza en realidad es que podamos registrar avances a través de la mesa redonda sobre la deuda soberana mundial y por el exceso de deuda que tienen muchos países, y también registrar avances en cuanto a los obstáculos estructurales de muchos de los países en desarrollo, en donde en lugar de converger, en lugar de que su crecimiento aumente más rápidamente que las economías avanzadas, que sería la meta, o sea, o mejor dicho, como lo ha demostrado China con los diseños, un país en desarrollo puede registrar un crecimiento de 10% y llegar al mismo nivel que las economías avanzadas, y esto en un periodo de varios años y decenios. India lo está demostrando ahora con
una tasa de crecimiento aproximadamente 6%, pero siempre con la aspiración de llegar a un 8% por año, sobre la base de políticas que permitan generar un crecimiento más rápido, más acceso a la electricidad, al agua potable, más inversión en la agricultura, cosas que necesitan los países. De manera que espero de cara al futuro que el mundo realmente pueda trabajar en estas técnicas para crear un crecimiento más rápido y un mejor nivel de vida para los pueblos de los países en desarrollo. Muchas gracias. Vamos a pasar aquí a la segunda fila. Aquí, por favor. Le harán llegar un micrófono. Gracias, David. Gracias por hacer esto. Quiero rápidamente seguir a la pregunta sobre la mesa redonda y después tengo otra pregunta. Sobre la mesa redonda mundial sobre deuda, dijiste que hubo una conversación sobre cómo compartir la deuda. China ha insistido en que los bancos multilaterales también tienen que participar, hacer su parte. ¿Se retiraron de ello durante estas conversaciones? En cierta medida, tengo entendido que hubo reconocimiento en el sentido de que hay otras formas u otros medios en que los multilaterales pueden participar. Si pudieras abundar sobre eso. ¿Y qué es lo que va a suceder en el taller? Y aparte quería yo preguntarte lo siguiente. Hemos pasado por un periodo de gran turbulencia en el sector bancario y parece que las cosas se han calmado, pero quería yo escuchar tu opinión sobre ello como alguien que estuvo antes en el sector bancario, que tiene un poco de visión adentro sobre ese periodo histórico y si crees que esta crisis, si se ha evitado una crisis de hecho. Gracias. Bien, el proceso de deuda ha sido uno de ser más inclusivos, atraer a los países deudores y también a los países acreedores. Durante todos estos decenios, el proceso de alguna manera no había atraído a los actores importantes, al sector privado. Me dio gusto en la mesa redonda ayer que tuvimos al sector privado, tuvimos a China y otros acreedores que no son miembros del Club de París que estuvieron presentes y también varios países deudores. Por lo tanto, este es un foro novedoso, podríamos decir, donde la gente que debe y a los que se les debe están conversando entre ellos con el FMI y el Banco Mundial, que estamos ahí para tratar de ayudarles a llegar a un punto final, a una meta. China había estado planteando interrogantes durante los años si no debiese haber reducción de la deuda por parte de los multilaterales. Eso, de hecho, no tiene sentido porque los multilaterales están proporcionando, y el Banco Mundial en particular, recursos sumamente concesionarios en los países. Eso quiere decir que ya hay una reducción de deuda implícita que se está dando conforme el Banco Mundial entra en juego en una situación. Nosotros proporcionamos subvenciones y préstamos a muy largo plazo con muy baja tasa de interés. Desde ese punto de vista de valor neto, sí hay reducción de deuda que se ofrece en forma continua. Creo que China estuvo más abierto a entender eso, de que podemos conversarlo más, pero mi impresión en el contexto actual es que estamos pasando a nuevos pasos. Así es que, en cierta forma, eso fue un avance en compartir por igual una carga. Ahora, el taller que se celebrará será el Banco Mundial y el FMI, que trabajará con varios participantes para entender los términos del valor neto presente actual, o sea, el valor del dinero. Como mencioné, podemos bajar las tasas de interés o podemos prolongar el vencimiento o reducir el valor principal de la deuda. ¿Cómo podemos hacer que esos sean comparables con una tasa de descuento normalizada en el valor neto presente? Estos son conceptos técnicos de cómo llegar a una reestructuración. Y hablaremos de eso. También espero una conversación sobre deudas, el manejo de deudas, de pago de penalidades y de sobretasas. Todo ello es importante conforme el proceso de reestructuración de deuda sigue. Si podemos acelerar los plazos, algunas de las cuestiones técnicas entonces serían menos onerosas. Con respecto al sector bancario, simplemente señalaría, podría señalar varias cosas. Una es que ha habido un cambio importante en las tasas de interés después de un largo periodo de cero hasta tasas de interés más normales. Y algunas entidades tienen un descalce de vencimiento en todo ello. Quiere decir que hay un plazo
para poder decidir qué vamos a hacer con ese descalce en vencimiento. Hubo una crisis de liquidez para algunos bancos en Estados Unidos conforme los depositantes retiraron su dinero del Silicon Valley Bank. Y si vemos a nivel mundial, habrá otros casos de descalce en vencimientos, pero los desafíos más apremiantes, y se planteó en reuniones el día de ayer, es que el efecto en la provisión de crédito, tanto en las economías avanzadas como en países en desarrollo, vemos la disponibilidad del crédito que baja conforme los sistemas bancarios empiezan a examinar sus balances generales. Creo que será muy importante que el mundo piense en términos de cómo podemos tener financiamiento a corto plazo que llegue a las compañías. El financiamiento a corto plazo es la forma en que las compañías funcionan para agregar clientes. Tienen que financiar las cuentas por pagar, el inventario que se requiere, el financiamiento comercial que se requiere. En el caso de las compañías que manejan importaciones, o sea, capital de trabajo, el IFC se lo puede dar a compañías privadas, pero las necesidades son enormes para el mundo. Conforme los sistemas bancarios están sujetos a presiones, tenemos que tener presiones adicionales para tener ese capital de trabajo. Y por ello yo he hablado de que los bancos centrales, los grandes bancos centrales, deben tener menos duración en sus balances generales. Al tener estos bancos centrales principales que piden prestado de los sistemas bancarios de sus países y del mundo para que la Reserva Federal pida prestado de los bancos en Estados Unidos, bancos europeos, bancos japoneses, y después lo invierte en bonos a largo plazo. Parte de ese capital tiene que ser liberado y permitir que fluya a capital de trabajo para que pueda haber alivio dentro de los clientes de los bancos. Así es que eso, de hecho, es un problema urgente. Tiene que haber más previsión de crédito del sector bancario y hubo un gran debate ayer sobre la reducción en crédito que sale de los bancos en las economías avanzadas y en todo el mundo. Estuve en África Occidental hace 2 semanas y los mercados regionales han estado pasando por una desaceleración y han estado cerrando ahí. Y eso llega como resultado también de los mercados internacionales que se están cerrando. Cuando pensamos en el impacto en los países en desarrollo, este es un shock importante en cuanto al financiamiento. Y realmente creo que necesita ser abordado urgentemente por las economías avanzadas para ver qué se va a hacer y permitir el financiamiento del capital de trabajo que empiece a fluir de nuevo. Gracias. Aquí en medio, hacia la parte de atrás, Alex Plummer. Si pueden hacerle llegar un micrófono. No, I'm sorry, I've called on... No, perdón, ya le di la palabra a otra persona. Presidente Malpass, ¿usted piensa que el Banco Mundial se ha convertido en algo sumamente politizado? Su salida parece ser una salida también orquestada con cambio climático y batallas en los medios de comunicación sobre cambio climático. En segundo lugar, toda la cuestión de la deuda, ¿cómo parece interactuar en todo esto? Parece ser muy política. El banco se ha convertido en un campo de batalla entre Estados Unidos y China y un campo de batalla sobre cambio climático. Bien, contestaré en un contexto diferente. Si pensamos en la historia mundial en los últimos 50 años, y yo he desempeñado un papel activo. Empecé en 1984 en el gobierno de Estados Unidos, no sé cuántos años sean, pero las instituciones financieras internacionales, las IFIs, el FMI, Banco Mundial y las otras instituciones, siempre han tenido que lidiar con desafíos políticos. Esa es la naturaleza misma de este negocio del Banco Mundial. O sea, estar involucrado en países que tienen elecciones. Tenemos accionistas que enfrentan contenciones. Así es que yo he tenido el privilegio de trabajar en el Banco Mundial, ser presidente, y fueron 4 años muy ocupados. Así es que es un buen momento de buscar nuevas oportunidades para mí, que estoy haciendo activamente ahora, y que el banco pase por una transición. En lo que toca a tus preguntas específicas sobre el clima, esta no es una cuestión sencilla para el mundo, así es que no creo que haya sido especialmente centrado en el Banco Mundial o en mí. Es un desafío mundial que enfrentamos.
La mitigación es costosa, así es que los costos son elevados en una época en que el mundo ya enfrenta escasez masiva de educación y de atención sanitaria y de trabajar para aumentar eso. Así es que eso crea un equilibrio natural que está llevando a cabo el mundo. Estuve aquí, tuvimos un plan de acción sobre cambio climático en el Banco Mundial que exitosamente llevó al mundo al reconocimiento de que necesitamos integrar el clima y el desarrollo. Esa fue la piedra angular de nuestro plan de acción sobre cambio climático. Y eso funcionó bien. Creo que el mundo lo ha absorbido y está adoptando eso. Y eso quedó reflejado en el proceso de evolución que estamos pasando en el banco, donde el directorio y las capitales pensaron en formas en que quisieran hacerlo de manera diferente. Pero el reconocimiento pleno es que todos tenemos que trabajar de manera más denodada juntos para abordar la adaptación. La gente de los países en desarrollo se enfrentan a las consecuencias del cambio climático, pero sin contar con los recursos para realmente poder lidiar con eso. Así es que quería yo colocarlo en ese contexto de que esto es natural para las instituciones financieras internacionales, el tener que lidiar de manera eficaz con los accionistas. A mí me complace mucho los resultados que hemos alcanzado. Hemos logrado mucho en el Banco Mundial en estos años y eso se reflejó ayer en la reunión de gobernadores. Elogiaron mucho la gestión del Banco Mundial, del personal del Banco Mundial y de los logros del Banco Mundial. Así es que me complace mucho la dirección que seguimos. Y una de las cosas que quería hacer era tener un buen traspaso de estafeta a mi sucesor y creo que está sucediendo bien eso. Así es que espero también mi transición hacia afuera y que el Banco Mundial haga buen trabajo en el futuro. Gracias. Afganistán, usted ha esperado desde hace mucho tiempo. Espera que se le acerquen el micrófono, por favor. Sigue hablando y ellos van a prender el micrófono. Yo soy Nasira Singh Karabik, una periodista afgana. Como usted sabe, la situación de Afganistán es de importancia decisiva, es crítica, las mujeres están mal, el talibán está ahí. ¿Qué evaluación hacen del talibán? ¿Los han reconocido? ¿Hay dinero que está yendo a Afganistán? Creo que ha habido unos 40 millones. Ese dinero está yendo para asistencia humanitaria, pero el pueblo afgano nunca ha visto ese dinero. No sé qué va a pasar, qué política van a tener ustedes en cuanto a la situación de Afganistán y la situación de las mujeres allí, que es terrible. Sí, de hecho, ha habido un cambio horrible de dirección en Afganistán que le ha quitado la libertad a las mujeres y a las niñas. Y esto afecta a nuestros programas. La evacuación misma ocurrió de manera repentina y fue traumática para el personal del Banco Mundial, pero aún más para el pueblo afgano y para todos los trabajadores de asistencia que estaban en Afganistán, y las consecuencias se sienten todavía. Yo estuve con la ministra Merkel en la época de la evacuación, fue en agosto de 2021, si no me equivoco, y fue devastador para Alemania, que había estado participando en Afganistán y que estaba enfrentando una situación de evacuación repentina para la cual no estaban preparados. Así que el Banco Mundial cambió sus programas. Nuestra gente salió de Afganistán. Nosotros pudimos llevarlos a Islamabad y en Tayikistán también y en Pakistán en general. O sea que varios de ellos, o muchos de ellos, continuaron trabajando muchísimo para continuar con programas en Afganistán, pero esto fue afectado negativamente por las acciones de los talibanes. Trabajamos con el Fondo de Fideicomiso de Reconstrucción de Afganistán, grupo de donantes que continúa llevando o asignando fondos a Afganistán, y estamos trabajando con los donantes porque es lo correcto
para un país que tiene enormes necesidades humanitarias apremiantes, pero al mismo tiempo es un sistema de gobierno con el cual es muy difícil trabajar. Es una relación que sigue evolucionando y que evaluamos semana por semana, viendo si hay algo que puede hacerse para ayudar en la educación de las niñas. Eso es muy difícil. Y cómo puede llevarse una asistencia alimentaria a un país en donde los sistemas de pago no funcionan. Realmente nos sentimos muy preocupados por la situación del pueblo de Afganistán. Una última pregunta. Y ya que vamos a Marrakech en el otoño, una pregunta de Marruecos. Muchísimas gracias. Como ustedes saben, Marruecos ha iniciado su transición energética hace algunos años. ¿Cómo evalúan ustedes esa transición? Muchísimas gracias. Gracias a usted. A lo que David se refería es que las reuniones anuales del Banco Mundial y el FMI se celebrarán en Marrakech en octubre. Yo estuve en Marruecos hace un año, en donde vimos la transición energética, que consiste en una instalación muy grande de paneles solares, y también continúa el gas natural como fuente de energía para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que produce los combustibles. En el mundo estamos viendo un gran aumento en el uso de carbón en Europa, y los contratos de largo plazo asumidos por Europa para los suministros de carbón y de gas da cabida a grandes escaseces en otras partes del mundo. O sea que lo que están haciendo los países es acelerar su instalación de plantas de energía solar, y también están trabajando en todo el mundo para tratar de conseguir un suministro de gas natural y así evitar pasar a generadores de diésel. Como ustedes saben, el aumento de los generadores de diésel en muchos países que son fuentes de energía con alta intensidad de carbono están aumentando. Esto es problemático en lugares como Nigeria, Sudáfrica y en muchos de los países que pueden contar con estos generadores. Por lo tanto, lo que estamos tratando de hacer es evitar ese resultado en los países en desarrollo. También ayer se habló mucho del reto en cuanto al acceso a la electricidad, que es uno de los objetivos de desarrollo sostenibles fundamentales. Todavía hay 800 millones de personas en todo el mundo que no tienen acceso a electricidad, y la preocupación es de que esa cifra esté aumentando a medida que las rejillas eléctricas colapsan en algunos de los países importantes de producción de electricidad. Esto de por sí ya es una preocupación, de que la gente esté pasando a una situación, gente en la que ya tenía acceso a electricidad esté perdiendo el acceso a la electricidad. Y la energía renovable puede suministrar parte de la electricidad de respaldo. Estamos trabajando activamente en esto de, por ejemplo, almacenamiento de baterías y técnicas de energía solar, y Marruecos participa en gran medida en ese programa. Gracias. Gracias a todos y gracias, señor Malpass.